¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de espiritualidad, de reflexión, de hablar acerca de el factor fe. Está conmigo para este primer episodio mi buen amigo Arturo Wale. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien y muy agradecido contigo, Israel. Gracias, de veras, por permitirme estar aquí contigo. Estamos inaugurando, mano. Oh, qué padre. Mira, doble honor, gracias. Porque ya lo teníamos muy platicado, muy planeado. Pero este era el momento. Sí, claro, ¿Estás de acuerdo? claro, sí, por supuesto. Teníamos que tener las condiciones y eran los tiempos. Y pues gracias por aceptar, por estar por acá. Como te lo expliqué antes de comenzar, el proyecto básicamente es un espacio para conversar. Sí. Para conversar acerca de fe, de espiritualidad. Se llama el podcast El Factor Fe. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la importancia de lo que es la fe en la vida, pero sobre todo cómo vivirla, pues, correctamente. Sí. Y con correcto quiero decir, con la guía que se nos da en la Biblia, que es la guía que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas, pero quitándole todo eso que le hemos puesto de más a la carga de la espiritualidad cristiana, básicamente, y tener algo más fresco, más vivencial, algo más aplicable a la vida y que se viva muy naturalmente, hermano, como es el propósito de Dios para nuestras vidas. Sí. Te invité porque tú, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, tengo el Y porque escribiste un libro del cual vamos a platicar. Pero ¿por qué no nos hablas primero un poco de ti? ¿De quién es Arturo y cuál ha sido su caminar en el cristianismo en unos breves minutos? Bueno, mira, Israel, Arturo Wale es tercera generación de cristianos evangélicos dentro de la Iglesia del Nazareno. Y unos 35 años de pastorear. ¿Pastoreaste por 35 años? Sí, estoy haciéndolo. Y vaya, entonces, esto tan solo lo que te estoy comentando, pues acumula un montón de experiencias. No, olvídate. Toda una cultura inmersa. Y bueno, soy una persona muy inquieta, entonces siempre me moví dentro de lo que es el cristianismo, pero de una manera pragmática, ¿no? ¿Cómo no? Yo te conocí. Sí. Fuiste el fundador de la Marcha para Jesús aquí en Guadalajara. Sí, así es, y así fue como nos conocimos. Hicimos equipo padrísimo. Así es. Para mí fue algo súper especial el poder muy bonitos tiempos. Trabajar juntos. Sí, fueron 19 años de que fundé la Marcha para Jesús y la dirigí por 19 años. También estuve yendo 10 años a Oaxaca, coordinando brigadas de ayuda social, llevando médicos, dentistas, llevando despensas, llevando todo ese tipo de ayuda que la gente necesita, vaya, ¿no? Y entre otras cosas más. Claro, desarrollé un proyecto de la construcción del edificio de un orfanato aquí en la población de San Marcos, Jalisco. Yo me encargué de la generación de los recursos, de recabarlos, de darle estructura a ese lugar. Y hay una pareja de americanos de Alaska, de Ketchikan, que están ahí trabajando desde hace algunos años haciendo una labor padrísima, ¿no? Órale. Es un orfanato que se llama La Casa del Padre. Y bueno, ¿lo he escuchado? ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Y están haciendo un trabajo fabuloso. Pero bueno, es parte de lo que de todo lo que te ha tocado exactamente. vivir, ¿no? Sí, y si nos pasamos aquí empieza a salir más y más. Claro, ¿no? claro. Porque, y también hiciste una gran labor para conectar a todas las comunidades cristianas con Kerigma. Claro, la revista. Con la revista. Kerigma, 22 años. Sí, mano. 22 años. Referente, mano. Sí, de comunicar a las iglesias y llevarles de la información de eventos, de actividades, servicios, en fin. Sí, también la revista Kerigma, claro que sí. Pero llegó un momento en el que, como yo, tú lo sabes, yo también fui pastor por 11 años. Sí. 31 años fui creyente. Bueno, no es cierto. Sí. Fui cristiano de sistema, así lo voy a decir, porque sigo siendo creyente. Bien definido. Sí, fui cristiano de sistema, porque sigo siendo un creyente en Dios, sigo siendo un creyente de Jesús. Pero quiero hacerlo fuera del sistema, porque realmente uno despierta y dices, ay, caray, hay cosas como que no tienen sentido. Esto de vivir el cristianismo en el sistema cristiano es muy difícil, complicado y a veces hasta medio vacío de Dios, honestamente, en mi experiencia, ¿no? Entonces yo salgo y
tú también saliste, creo que tú saliste antes que yo, definitivamente. Sí, lo recuerdo, porque después también coincidimos en otros proyectos, pero ya para la Secretaría de Cultura de Jalisco, ¿no? Ajá, exactamente, con el maratón. Sí. Maratón Qué padre esos momentos, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque yo estaba trabajando ahí y Sí. en la construcción de comunidad en Guadalajara. Es correcto, con Enrique Alfaro. Exactamente, y bueno, fue que se abrió la oportunidad para que grupos, y en este caso, pues ustedes que tenían una agrupación buenísima, una calidad musical excelente. Te lo digo porque a mí me felicitaron ahí mismo qué bien, el gracias. ayuntamiento por la calidad de lo que ustedes... Sí, estuvo muy bueno, músicos, la verdad. Fue sí. increíble ese momento. Sí, me sí, gustó sí. mucho. Sí, lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Sí, y bueno, hemos compartido infinidad de momentos más, Ajá. pero hubo un parteaguas en nuestra relación, que fue cuando tú escribiste tu libro y me lo regalaste. De hecho, cuando yo acababa de salir de la iglesia, cuando yo renuncié, tú me regalaste una copia de tu libro. Tu libro se llama Cristianismo, una realidad virtual. Muy bien, y ahorita nos vas a hablar al respecto. Sí, claro. Me lo regalaste, tuve oportunidad de leerlo en el 2020. En marzo del 2020 acababa de desatarse la pandemia. Tuve oportunidad de leerlo. Y bueno, hoy estamos aquí sentados, 5 años después, un poquito más. Sí. Platícale a nuestra audiencia que seguramente nos estarán escuchando con atención. ¿Por qué escribiste Cristianismo, una realidad virtual? ¿Y qué es lo que quieres decir a través de ello? Mira, vuelvo al punto que mencionabas hace un momento acerca de que creo que diferenciar. Una cosa es el llevar el cristianismo desde una perspectiva de religión, como religión, en una estructura o dentro de un laberinto donde estás ahí dando vueltas, sin llegar a ningún lado, sin salida. Y otra cosa es ser práctico con esto y entender lo que Dios está queriendo para nuestras vidas. O sea, es la fe sin la paja religiosa. Y es entonces cuando podemos nosotros crecer, desarrollarnos y lograr los propósitos de vida que Dios tiene para nosotros. Solamente así. Porque si no, nos convertimos en un religioso y lamentablemente llegar hasta ser un fariseo más, ¿eh? Sí, claro. Que ese es el top del religioso, un fariseo. Y todos los cristianos de sistema son fariseos en cierta medida. Claro, todos. Sí. Porque nos encanta juzgar, observar al prójimo, no ver la viga que tenemos y no ver la paja en el ojo ajeno. Y nos encanta subirnos a nuestro pedestal moralista para observar a la sociedad, ¿no? Lo cual que creo que me parece lo más lamentable porque nos hemos alejado verdaderamente de las personas. Sí, claro. Y mira, si nosotros observamos a los fariseos del tiempo de Jesús de hace 2000 años y observamos a los fariseos actuales, dices, no manches, son igualitos. Están cortados idéntico. Con la misma tijera. Sí. O sea, son idénticos, ¿no? Ajá. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que no caigamos en esa situación. Porque ellos tenían que ser los que ayudaran a la gente a entender los planes que Dios tenía para ellos. Y ellos fueron los que mataron a Jesús. Sí, o sea, y estorbaban a la gente para que se relacionara con Dios. Esa apertura a la gente. Si miren, aquí está el cumplimiento de las Escrituras, el Mesías y lo que esperamos por años y somos privilegiados porque nuestra generación lo está viendo. Así no, ellos hablaban entre sí diciendo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, ya sé, tenemos que matarlo. Y terminaron haciéndolo. A ese grado se puede llegar. Entonces es importante mantenernos libres de toda paja religiosa. Y te platico cómo comenzó esto. Adelante, por favor. En una ocasión, hablando con Dios, tenía inquietudes porque cuando yo hablaba con la gente y les decía acerca de mi fe o quién era yo, que me preguntaban cuál es mi religión, etc., yo les decía, soy cristiano. Y a veces enfatizaba más, ¿no? Cristiano evangélico, para que se distinga. Claro. Y yo iba, entre comillas, feliz de la vida con esa mentalidad. Pero cuando de pronto empecé a meditar, a pensar, dije, no, a ver, espérame. Fui con Dios un día a solas y le dije, oye, ¿tú cómo me ves a mí? ¿Quién soy yo para ti? Y él me dijo, tú eres mi hijo. Entonces, pues así como que, pues ya lo sabía. Pero esa vez me penetró, me penetró duro la palabra, eres mi hijo. Y como yo ya tenía mis 4 hijos, tengo 4 hijos hermosos, y entonces cuando de pronto esa expresión me pegó, yo dije, a ver, espérame, entonces me acordé de la escritura en Proverbios, que tal cual es la persona en su corazón, él es. O sea, nosotros somos lo que tenemos aquí o lo que tenemos aquí, lo que pensamos que somos, eso somos. Entonces yo dije, bueno, yo he estado viviendo como un cristiano, pero desde una perspectiva religiosa.
Sí. Rutinaria. Tienes que hacer esto, cumplir Ritualística. con esto, ritualista, que la liturgia, que esto Eso. y lo otro. Y hacerlo simplemente por, más que obediencia, ¿no? Porque lo tienes que hacer. Tienes que cumplir. El debes de. Sí. Y el sistema en sí te castiga con la culpa. O sea, la culpa es su instrumento para mantener cautivas a las personas. Sí, sí, claro. Mira, te voy a platicar ahorita, me Sí, échale. bien rapidísimamente. Échale. ¿Cómo estaba yo ahí? En una ocasión, yo tenía ya un staff en la iglesia, estaba bien estructurada, y estaba la escuela dominical. Entonces, yo fui a una iglesia, a un asunto que tenía que ver, quería ver cómo estaban haciendo algo ellos. Sí. Y hablé con el pastor, fui muy rápido. Entonces, de regreso, yo no desayunaba los domingos hasta que terminaba la reunión. Ya entonces, a la mañana, pues un vasito de leche, algo así, ¿no? Ya sabes. Sí, clásico. Y entonces yo ya venía de regreso y tenía como media hora todavía de tiempo. Y entonces dije, se me antojó ir al Sambors, que está en Vallarta. Ok. Sí, ya no existe, ¿verdad? No, sí, ¿Todavía? Sí, el de Vallarta y Marsella, creo. Ok, sí, ese sí, todavía sigue. Yo acabo de ir hace un tiempo, sí. Y ándale, llegué y entré y había buffet. Entonces, eso fue hace ya rato. Entonces, llegué, me senté y comencé a desayunar. No manches, ¿sabes qué? Me comencé a sentir súper culpable. Porque era domingo. ¿Cómo es posible que estás haciendo eso, Arturo? La iglesia, estando allá en la palabra, aprendiendo, y el pastor acá desayunando. Shame on you. Sí, me sentí tan mal. Sí. Me identifico con eso que sentiste. Claro. No tal vez no por estar desayunando un domingo, pero por ejemplo cuando salía de vacaciones o cuando estaba enfermo. Sí. Sientes la culpa, sientes una carga que no tiene sentido. La más mínima culpa debe sentir, o no tiene sentido. No, Así o sea, es. nada que ver. Pero yo siento, lo primero que hice fue que cuando ya llegué a la iglesia, al templo, pues a pedir perdón. Ay, Dios mío, pues tú bien sabes, no fue la primera. Tenía un poquito de hambre, sí, Jesús. Exacto, y eso refleja el grado de religiosidad en el que yo estaba viviendo. Es pues, correcto, así es. Ahora lo veo y digo, ay. Pero bueno, el asunto está entonces yo preguntándole y dije, bueno, entonces ser hijo de Dios es otra cosa. Y me empecé a meter en eso. Error. Porque comencé a hacer lo que la gente no debe hacer si es que quiere llegar a la verdad, y eso es pensar. Entonces, y es algo que Dios quiere, porque Él nos dice, desde el Antiguo Testamento Él dice, me vas a amar con todo tu corazón y también con toda tu mente. Así es. Entonces yo lo comencé a amar con toda mi mente y empecé a entender y dije, no, ¿sabes qué? No es como yo he querido. Yo he vivido religiosamente. No he vivido con Dios como mi papá. Nomás lo digo cuando oro. Papá, padre, y cuando hablo. Pero la realidad es que no. Son términos, palabras que aprendemos a lo largo de nuestra actuación en el sistema cristiano, pero que realmente no le damos la profundidad que tiene y no lo llevamos a nuestras vidas, ¿no? Sí. Ahora sí que nos quedamos cortos en ese texto de Romanos que dice que nos transformemos a través de renovar nuestra mente, ¿no? Exactamente. Pues esto es parte del léxico son palabras del idioma aleluyo. Es la cultura. Sí, exactamente. Es la idiosincrasia y se queda ahí. Pero entonces yo dije, no es así, porque como digo, yo ya tenía mis hijos. Y entonces yo me acuerdo con relación a lo de la marcha, de que entonces lo empecé a relacionar y dije, bueno, a mis hijos, tan chicos y desde chiquitos fueron creciendo, yo platicaba y les decía lo que íbamos a hacer ese año en la marcha, el proyecto, mira, vamos a hacer esto, el lema va a ser acá y todo. Pero también yo tenía un grupo de personas que me rentaban el escenario. ¿Cómo no? Yo les entregaba ahí el rider, el papel, ¿sabes qué? Es esto, háganlo, punto. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Nada, son siervos. Entonces entendí y me acordé de Jesús, el siervo no sabe lo que hace su Señor, el hijo sí sabe. Entonces todo eso me fue pegando y dije, no, es que la verdad no he estado yo conectado con Dios como mi papá. Y comprendí que Jesús precisamente a eso fue a lo que vino. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano como hijo y entonces el ser humano le dice a Dios, ¿sabes qué? Sí, gracias, quiero caminar, pero solo sin ti. Cae la caída. Dios lo que hace es desarrollar un proyecto de restitución del ser humano como su hijo. Lo hace por medio de Jesucristo. Entonces el mensaje de Jesús fue eso. ¿Saben qué? Ustedes, a los judíos, lo más santo, sagrado, lo más sublime, hermoso, maravilloso era el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Claro. Pero era lo más inaccesible también. Tenemos el caso de Isaías. Tenía una de obstáculos increíble. Isaías
tuvo una visión, vio a Dios en el templo y dijo, ya me morí porque vio a Dios en una visión. Sí. Y dices, no te vas a morir. Él no se murió. Sí. Pero es el ejemplo de lo que para ellos representaba a Dios. Así es. No lo puedes ver. No tienes acceso a él. Llega Jesús y les dice, ¿saben qué? Cambien su forma de pensar, que es metanoia, el famoso arrepiéntense que tenemos en las Biblias y que no quiere decir lo que Jesús dijo. Cambien su forma de pensar y entender. ¿A qué se refería? Dejen de ver a Dios como un objeto religioso inaccesible. Y que solo habita en un lugar. Exactamente. Y empiecen a verlo como papá, o véanlo como papá. Entonces la gente pegó de gritos y cosas, los religiosos, olvídate, no manches, ¿cómo es posible? Hablando acerca de esa situación que les sacudió. Pero Jesús insistía, enséñanos a orar. Bueno, cuando hablas con Dios vas a decirle papá, bla, bla. Y se los planteaba como lo que es la relación de un padre con un hijo. Porque decía, a ver, ustedes siendo malos, a sus hijos les dan buenas cosas. Si les piden unos frijoles, les dan los frijoles riquitos. Y no les van a dar piedras. En fin. Y también del cuidado. Les decía, mira, Dios es tu papá. Entonces, cuando tú le pides, entiende que él ya lo sabe y tiene cuidado de ti. Y porque es tu papá. Y él insistió en ese punto. Véanlo, no lo vean como objeto religioso. No lo vean como algo inaccesible. Véanlo como papá. Y esa fue la razón fundamental por lo que lo mataron. Claro. Los religiosos. Sí, por supuesto. Porque les cambió todo lo que ellos creían de no, es que un respeto inmaculado, santo, 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 santo y 1000 veces santo. Espérate, no, pues velo como papá. Así de fácil. De difícil. Y de difícil. Pero es algo que tienes que ir asimilando y viviendo poco a poco. Teniendo la revelación de la palabra. Poco a poco, cada día, ¿no? Un día escuché a un buen amigo, el profesor José González. No sé si me está viendo, pero le mando un saludo. Saludos uruguayo. A José González. Sí. Y él decía, Jesús vino a resolver nuestra orfandad espiritual. Y me pareció increíble el concepto. O sea, antes eran huérfanos. Sí. No tenían un padre espiritual. Y Jesús vino a presentar a Dios como el Padre nuestro, ¿sí? Y a transformar nuestras vidas a partir de ello. Claro. Analizamos el Nuevo Testamento que conocemos, las Escrituras, y vemos que 3 veces se menciona la palabra cristiano. Y las 3 tienen un sentido peyorativo. Sí. Pero esa palabra le da identidad a nuestra fe, a nuestra creencia. Sí. Y por lo tanto, pues entonces estamos inmersos en una estructura religiosa. Hacia el interior, o sea, de que hacia adentro, me refiero que tiene que ver con la congregación, con el templo, y ahí vamos creciendo. Y lo que sucede allí y lo que demanda el sistema, ¿no? Exacto, y de ahí te desarrollas. ¿Cómo? Pues primero como ujier, y luego ahí vas creciendo, y luego maestro, y tal, en la alabanza. Hay algunos muy fregones como ustedes, tú, muy bueno para la música y todo. Gracias, en fin, Arturo. Pero todo ahí. Y todo ahí, exactamente. Hacia adentro. Y entonces se va creando una burbuja religiosa, una burbuja en donde somos ajenos a lo que pasa afuera. Ya no entendemos, no sabemos. Mira, yo te voy a confesar algo. Venga, me gustan los chismes. Cuando yo salí de la iglesia, cuando yo renuncié, platicaba con mis hijas meses después y les decía, es que yo no puedo creer que haya vida los domingos. Que hay cosas que hacer. Que existe la vía recreativa. La vía recreativa pasaba enfrente de donde nosotros teníamos en nuestras instalaciones, donde nos reuníamos como congregación. Pero yo era un concepto que lo veía ahí. Sí, ahí. Órale. Pobrecitos. Sí, venga. Ahí están pasando. Ándale. Se divierten de eso. No sé, aquí estamos nosotros creciendo en la palabra. Eso. Pero yo salí los primeros domingos, lo que hacía era buscar la manera de estar escuchando un mensaje, de ver la reunión de alguna congregación en internet, porque ya ves que se vino la pandemia cuando yo salí. Sí. Porque no me podía despojar todavía de ahora sí que tenía como síndrome de abstinencia de sistema cristianoide, ¿no? Que yo le llamo. Yo descubrí que había vida, mano. Y he descubierto un montón de cosas y he enriquecido mucho mi fe a través de estar cercano de otras personas que no forman parte o no han formado parte del sistema cristiano. Y he cambiado mucho mi forma de pensar porque al final de cuentas, cuando estás en el sistema es cuadradito. ¿Cómo es la religión?
Sí, cuadradito. Esto sí. es lo que puedes pensar. Empiezas a ser inquieto y luego el sistema busca jalarte, Claro. ¿no? De regreso. Sí. Y ese es un problema y creo que, digo, en mi caso fueron muchas circunstancias por las cuales yo salí de la iglesia, pero sí, definitivamente que no estaba yo ya muy conforme con el desempeño del sistema, ¿no? Sí, y mira, esa experiencia que yo tuve me llevó precisamente a conocer y entender lo que realmente significa ser hijo de Dios. Bien. Sí, y no, pero el siguiente paso fue la iglesia. O sea, decir, yo tengo también yo pertenezco a algo que es la iglesia. Claro. Pero ¿qué es la iglesia? Porque Eso también hay que definirlo. Vino a mi mente Jesús cuando dijo, edificaré mi iglesia. Entonces dije, bueno, cuando Jesús dijo eso, ¿qué tenía en mente él? Sí. Porque obviamente está visualizando, ¿no? ¿Qué tenía en mente cuando dijo, edificaré mi iglesia? Y los que estaban escuchando, sus discípulos y la gente que estaba ahí, ¿qué entendió? Eso. Ah, Jesús vio a futuro, miles de años después también, gente reuniéndose los domingos en un templo, lugares. en un lugar, algunos más grandes y bonitos que otros, pero todos ahí reunidos para cantar, para escuchar una predicación, algunos para dormirse, pero la cosa es estar ahí todos Sí. reunidos y punto, ¿no? En todo el mundo. Y digo, eso es lo que Jesús vio y cuando dijo edificaré mi iglesia, eso es lo que él quería. Así está medio raro, ¿no? Sí, claro. Y entendí lo que realmente significa en esa escritura, donde Ok. Jesús dice, ahí está el sentido. Pero A hay que ver. quitar la paja religiosa. A ver, vamos. Bueno, sí, porque también luego sucede que ya en esta época, bueno, desde mucho antes, pero vamos a la Biblia, pero ya con un sesgo. sí, ya vamos con ideas preordenadas, Ajá. prefabricadas. Yo edificaré. Vamos a edificar, construir un lugar. Ahora recientemente con equipo de sonido, pantallas, luces. Pero no es eso. Sí, claro. ¿Qué descubriste tú? Bueno, mira, es un tema un poquito largo, pero lo que sí es que me dio la paz en mi corazón de decir, Bien. de entender qué era lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, voy a edificar mi iglesia. ¿A qué se refirió? Porque fue la única vez que lo mencionó Sí. y no necesitaba más. Ahí está todo. Porque va de la mano con lo otro, de que Dios nos ha encomendado que realicemos un proyecto de vida, que hagamos alguna encomienda. Bien. Eso es el reino. Entendí lo Ok. que era el reino. Tu lugar en el reino. Exactamente. Mi pertenencia en la iglesia, mi lugar en el reino, que es el reino, y que no tiene que ver ambas cosas. La iglesia y el reino no tienen que ver nada con religiosidad. Nada. De acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí la situación importante es entender que Dios no tiene religión. Sí. Y lo decimos, pero bueno, entonces. Pero pues, no lo vivimos. O sea, hablando del sistema, sí, lo decimos parte y no del lo léxico, vivimos. todo Es el parte del rollo, léxico. No tengo una religión, tengo una relación. Lo voy a decir como lo pienso actualmente. A ver, Disculpen, espero que nadie se ofenda, pero es marketing. Sí, exacto. Honestamente. Sí, y desde hace muchos años. Sí. Sí, es algo, es un eslogan ahí muy padre. Tiene ¿Pero qué punch, significa? Tiene punch. Ajá. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo plasmé aquí, en Bien. mi libro, Cristianismo, una realidad Muy virtual. bien. Son 2 tomos. Sí, así es. Un libro en 2 tomos, que la verdad está muy edificante. Y muy fácil de leer. Y muy fácil de leer. Porque lo plasmé presente, lo desarrollé con un lenguaje muy Sencillo. fácil, sencillo de entender, accesible, porque la teología, no, pues olvídate. Y tiene algo de esto, ¿no? Está Definitivamente basado, que la necesitas, claro, ¿no? 1000% en la Biblia. Pero no el lenguaje. Es el lenguaje que luego hasta inclusive algunos apóstoles, grandes apóstoles, utilizan para sentirse grandes. No, Sí, es claro. algo fácil de digerir, muy fácil. Como Jesús lo haría. Exactamente. Así lo hizo. Palitas y bolitas y bolitas. Exactamente. Manzanitas. Semillitas, observa los Exactamente, un pájaros. pajarito, un sembrador. Exactamente, una semilla, parábolas el arbolito. sencillas. Porque Sí, le interesa a exacto. Jesús que comprendamos todos. Exactamente, No hacerlo un difícil. pescador. Así es. Y la gente todo entendía. Pues Entonces, sus discípulos eran Sí. de oficios y de educación muy básica. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, de esa forma es que lo desarrollé, precisamente hablando en primera instancia de esto, ¿no? Bien. Y entonces entendí que todo lo demás que había en torno a una estructura religiosa
Sí. Es algo que ha estado impidiendo que haya un desarrollo. Ahora, no estoy culpando ni a las instituciones, ni a las denominaciones, ni a los pastores. No se trata de eso, es lo que se conoce. Exactamente, eso es algo que ya heredamos. Como te digo, yo soy tercera generación de cristianos. O sea, mi abuelita, mi mamá, mis papás, y yo, y bueno, y mis hijos. Entonces, sé mucho acerca de este asunto. Y por eso es que quiero también dejar en claro que no se trata de eso. Hemos heredamos todo esto, pero sí es importante que lo podamos visualizar y entender para poder crecer. Y es progresivo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay personas que necesitan tener contacto con esas instituciones primero, antes de despertar a la realidad de lo que es ser hijo de Dios y lo que es vivir en el reino. Sí, mira, con relación a lo que acabas de decir, yo lo que menciono aquí en mi libro es que precisamente el vivir en el reino y vivir como hijo de Dios implica dos palabras. Una es responsabilidad y compromiso. Así de fácil. Es una responsabilidad personal. Yo lo asumo. Totalmente de acuerdo contigo. Por algo Dios está en mí. Y Exacto. por algo Dios está conmigo. Para que yo actúe con responsabilidad y con compromiso. Y definitivamente no todos los caminos son para todos los caminantes. No. Hay gente que necesita estar dentro de una estructura religiosa para que lo lleven de la mano. Por supuesto. Y le indiquen lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Así es. Pero en este caso, Dios lo que quiere es que nosotros, aquellos que lo entienden, que tienen oídos para oír y que tienen la capacidad de entender y ver más allá, puedan desarrollar y crecer y madurar en esta línea de compromiso y de responsabilidad. Claro, responsabilidad y compromiso. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánta falta hace en el sistema religioso la responsabilidad? ¿Sí? Porque realmente la esencia del sistema religioso es algo llamado interpasividad. Sí. ¿No? O sea, nosotros vivimos la vida ejercemos nuestra fe a través de figuras que están al frente. Figuras que nos predican, figuras que nos guían cantando, figuras que nos guían sirviendo, etcétera, etcétera. Pero sin desarrollar una responsabilidad personal, de nutrirnos, de estar cerca de Dios, de descubrir nuestro propósito y llevarlo a cabo todos los días de nuestra vida, ¿no? Sí, exactamente. Ese es precisamente lo que Dios quiere, mostrarnos para que podamos nosotros entender que el propósito fundamental de Dios por el cual creó al ser humano es para ser su hijo. Rápido, le encomendó tres puntos importantes. Cuando creó Dios, y dice la Biblia, creó Dios al ser humano, lo creó mujer y lo creó varón. Y le encomendó tres cosas inmediatamente. Número uno, sé productivo. Y nos dio la capacidad, los talentos, los elementos, inteligencia, creatividad, todo para que podamos ser productivos. Número dos, multiplícate. Dios tiene un plan generacional con el ser humano, no con una generación, no con un grupo, una persona, no, o una familia, o un pueblo, no, con todo el ser humano de todos los tiempos. Y número tres, dijo, gobiernen este planeta, hagan que este planeta funcione. O sea, Dios es espíritu y Él se introdujo, nos dio su espíritu para que Él se está materializando en el ser humano para gobernar este planeta. Totalmente de acuerdo. Sí. Nosotros somos la materialidad del Espíritu de Dios. Exactamente, claro, así es. Suena bien acá, pero la verdad, si lo reflexionamos, es gran responsabilidad esa. Eso significa ser hijo de Dios. Sí. A eso se refirió precisamente. Y ahí en Génesis 5, cuando habla precisamente de que Adán tuvo un hijo a imagen y semejanza suya, utiliza la misma frase que Dios de Dios para con el ser humano. Nos hizo a su imagen y semejanza. Bien. Y lo hizo precisamente para eso, para que gobernemos bien este planeta, con nuestro propósito de vida. Muy interesante eso que me comentas, Artur, la verdad. Sí, fíjate, a final de cuentas, en conclusión, pude identificarme con las palabras de Job. Cuando dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo entendí igual cuántos años de no estar con un rollo nada más, con conceptos, pero ni siquiera la había entendido. En una rueda de hámster, ¿no? Sí. Bueno, yo lo relacioné, fíjate, con el pueblo de Israel que me perturbaba. Sí. De que decía, no manches, ¿cómo es posible? 40 años en el desierto, dando vueltas, 40 años.
Y bueno, pero realmente el cristianismo tiene 2000 años dando vueltas. Y estamos en lo mismo. Círculo. Sí, 2000 años. Si 40 años se hace una cuestión de perturbación, 2000 es para volverse loco. Sí, 2000 años en lo mismo. Creo que hace un tiempo leí un libro. Ajá. Luego lo comentamos. Se llama Paganismo en tu cristianismo. Pero bueno. Suena bien. Es muy bueno, la verdad, porque te muestra todo lo heredado de cuando se fundó, más bien cuando Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial, ¿no? Que más bien era un sistema de gobierno. Allá en Nicea. Es correcto, pero bueno, básicamente después habla del tiempo de la Reforma y cómo después de la Reforma la liturgia ha sido la misma y tú vas a una, otra congregación, es lo mismo, ¿sí? Brother. Entonces, dices tú, o sea, de veras, 1520 y tantos años en lo mismo. Lo único que hemos cambiado ha sido, ahora sí que el estuche, porque ya tenemos luces, bocinas y instalaciones muy modernas, pero y algunos pastores muy hipsters, pero es lo mismo, bro, es lo mismo, dando vueltas, una lista de sís, de nos. Las personas sin tomar responsabilidad personal, no se crece, no se cumple el propósito. Es algo urgente lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, sí. Y bueno, podríamos pasarnos horas aquí platicando al respecto y lo vamos a hacer porque vamos a tener más episodios. Por supuesto para que grabar, sí. Porque hay mucho que decir. Nos tienes que comentar más a detalle algunos puntos de tu libro. Pero por lo pronto, Arthur, ¿este libro lo pueden comprar contigo directamente? Sí, por medio de mis redes sociales, TikTok sobre todo. Ahí lo dejamos. Ahí pueden encontrar información y también de unas masterclass que estoy dando. Órale. Son presenciales, ahorita solamente aquí en Guadalajara. Pero mira, te lo voy a dejar para que lo regales. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Sale? Para que lo regales a la persona como tú quieres. La dinámica que tú digas esto. Lo voy a anunciar después de que salga el podcast, cuál va a ser la dinámica, para que se puedan ganar este libro. Puedan leerlo y puedan compartirlo con otros. Yo creo que eso sería lo más importante. Claro. ¿no? Sí. Compartir y dialogar al respecto. Arthur, en tus palabras y en unos minutos que nos quedan de este episodio, ¿qué pasos prácticos le dirías tú a las personas que nos están escuchando, que han estado aquí en el podcast, escuchándonos y viéndonos? ¿Qué pasos podría dar una persona para poner en práctica el reino de Dios en su vida, tomar responsabilidad al respecto? Mira, sí. Bueno, es importante que se entienda que Dios tiene un proyecto de vida para cada uno. Bien. Y es enfocarse a eso, estar bien seguro qué es lo que Dios quiere de mi vida, para qué Dios me creó, el chip que tengo, qué fin tiene Dios para cumplir en mi vida. Porque de ahí Dios me va a proveer para que yo pueda vivir, pero también para que yo pueda ser de bendición a otros. Bien. Y yo pueda embonar en esa parte que me corresponde como un cuerpo que soy con la humanidad. Y entonces ahí estoy yo cumpliendo con el propósito de Dios. Pero sí es importante el poder recibir información para que se pueda, y es eso, pensar, meditar. Ahorita ya más de uno, ¿eh? Ahorita ya más de uno ya tiene inquietudes. Exactamente. Ya se activó ahí en una conciencia en él y empezó, de veras es cierto, no había pensado en que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser cristiano, o simplemente parte de Y no es lo mismo, y honestamente. No es así. Híjole, es que hay un montón de cosas para decir. Dime, échale. Jesús no era cristiano. No. Jesús no fue cristiano. No, yo creo que no iría a ninguna congregación. Defendemos la cristiandad como si fuera realmente algo que Dios nos más está que Dios, imponiendo. honestamente. Sí, claro. Y dice, bueno, y es que al final de cuentas, pues Dios no tiene religión y Jesús no fue cristiano, ni es cristiano. Es correcto. Entonces, eso de pensar. Comenzar a pensar, cuestionarse. Exactamente. No te comas nada, mi consejo, no te comas nada sin haberlo masticado 30 veces cada bocado. Y después ya. John Maxwell, que es un... ¿Cómo no? Un coach de liderazgo. Autor, coach de liderazgo cristiano. Pastor, sí.
Bueno, él en uno de sus libros dice, mi trayectoria, que ahora más de 40 años de coach, dice, las dos cosas más difíciles de lograr que la gente haga. La número uno, dice, es pensar, lograr que la gente piense. Entonces yo te invito a que pienses, a que reflexiones, que no te dejo más nada sin masticar. Número uno, tu proyecto de vida. Sí. Identifícalo y camina en él. Que no necesariamente tiene que ver con el sistema. Exactamente, a eso iba. Que tú digas, es que lo mío es ser biólogo y que es que yo quiero salvar las tortugas. No. Eso es. O sea, no pienses que tiene que ser dentro del círculo religioso. Puedes honrar a Dios y vivir en el reino de Dios en eso. Claro, eso es lo que te corresponde. Como ingeniero, que mecatrónica, que como arquitecto, lo que sea. Que sea algo que despierte tu pasión, eso, cumple. Lo otro es pensar. Meditar todo esto, reflexionar, crecer. Y la verdad es que ahí en mi libro está la suficiente información precisamente para despuntar, ¿no? Así es que más vale que se apunten a la dinámica, ¿no? Y que si no se lo ganan, porque nada más es uno, vayan con el buen Arthur y lo adquieren ahí. Claro, ahí vamos a dejar tu cuenta de TikTok para que te sigan. Sí, Arturo Walli, WALL, ahí lo vas a Es correcto. Y bueno, entonces es eso, digamos, sería, ¿no? Y crecer, para que podamos reflexionar, dudar. Trabajar como un cuerpo. Y que es lo que enseña Pablo, y entonces poder ser productivos de la manera como Dios quiere su reino, para gobernar bien este planeta, que es lo que nos encomendó. Bien. Arturo, muchísimas gracias por este tiempo. Tenemos mucho más que platicar y estoy seguro que grabaremos más episodios, como yo le había dicho. Sí. Gracias por acudir a la cita, por el regalito. Y bueno, pues yo les digo a las personas que nos están escuchando, si tú estás en el sistema cristiano y constantemente sientes culpa, comienza a cuestionarte. Si tú estás en el sistema cristiano y te sientes muy bueno, también comienza a cuestionarte, porque seguro tienes más levadura de fariseo de lo que piensas. Así es que aquí estamos para reflexionar y para ayudarte a ver una nueva perspectiva de lo que es vivir el factor fe en Dios en tu vida. Arthur, hasta luego. Muchísimas gracias, Israel. Hasta luego. Aquí nos tenemos. Que estés muy bien. Nos vemos. Gracias.